Dios te bendiga en esta tarde donde el Señor nos ha permitido venir a este lugar para compartir el mensaje de salvación, el mensaje de bendición para todos aquellos que quieran creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual dice la palabra de Dios que murió por nosotros para redimirnos, para darnos una nueva vida por medio de Jesucristo. La Biblia dice, el Señor Jesús hablando dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, dijo el Señor Jesús, y se bautice, será salvo. Pero el que no crea, dice la palabra de Dios, que será condenado. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento, mi estimado amigo, nos conduce a la salvación, porque el arrepentimiento es una humillación para el hombre que reconoce que necesita el perdón de Dios, porque lo que ha hecho ha ofendido a Dios con sus actos, con sus pecados, con sus maldades. Hemos ofendido a Dios, mi estimado amigo. Pero la misericordia de Dios ha llegado para nosotros. Dice la Biblia que Él envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la bendición que en esta tarde hemos venido a este lugar para compartir. La bendición de la salvación de nuestro Dios y Padre, aquel que nos crió con un propósito. Y hoy en esta tarde, mi estimado amigo, hemos venido para impartir esta bendición. La bendición de la salvación, la bendición del Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas noticias, noticias que traen salvación, noticias buenas, noticias que traen la bendición de nuestro Dios y Padre, de aquel que hizo los cielos y la tierra. En esta tarde hemos venido a este lugar para cantarle a ese Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra, para proclamar su grandeza, pero también para cantar de su amor y de su misericordia. Aleluya. Vamos a orar por usted. Venga, acepta a Jesucristo para que usted tenga la vida eterna y que su nombre se escriba en el libro de la vida. Acércase. ¿Alguien quiere aceptar a Jesucristo? ¿Alguien está necesitado? ¿Algo no tiene paz? Jesucristo le va a dar la paz y le va a dar la fortaleza para seguir adelante. Pero usted tiene que ser obediente, tiene que usted tomar una decisión de aceptar al Señor Jesús. Esa es la bendita palabra del Señor que nos ha permitido traerle a usted. Una vez más, damos gracias a Dios por lo que nos ha hecho por nosotros y por eso estamos aquí, y ustedes también pueden hacerlo lo mismo. Estamos localizados una vez más en el 6023 Norte 71 Drive en Glendale. Nuestro pastor es José Arriaga Gamboa. Nuestros servicios martes 7:30, viernes 7:30 y domingo a las 10. Gracias. El Señor Jesucristo te da la paz, te da el amor y te da la vida eterna, para que el día de mañana, cuando estemos frente a frente delante del santo trono, delante del Padre de Jehová de los ejércitos, mi amado Dios, el Señor diga: ha sido un buen siervo. Antes del mundo me decía que yo no tenía salvación, que yo iba a morir loco. Y sí, me volví loco, pero me volví loco de amor por el Señor. Por eso yo te digo a ti hoy que si Cristo lo hizo conmigo y lo ha hecho con muchos hermanos y hermanas, Cristo lo puede hacer contigo. Cristo puede sanar esa enfermedad. Cristo entra en ese hueco de depresión donde tú estás y Cristo te puede levantar. Cristo te puede salvar, pero si llamas, Él se manifestará. Si tú clamas a Él, Él te responderá. Pero
Ábrele tu corazón para que Él entre en tu vida, para que pueda menguar en ti, para que tú puedas conocer de ese amor, y verás que nada ni nadie podrá llenar ese pequeño vacío que solo Cristo Jesús lo puede llenar en ti. En Cristo no hay temor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo Phoenix, bendigo Latinoamérica, bendigo cada nación del mundo donde tu obra está siendo levantada, y no nos dejaremos dominar por nada ni nadie. Tu palabra será predicada, Padre, desde hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Estimado amigo, estimado oyente que nos alcanzas a escuchar a través de estos medios, este verso, cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este verso es un verso muy conocido entre nosotros los creyentes, los que nos hemos vuelto a Dios por medio de Jesucristo. Porque por este verso, al leerlo, cuando lo leemos, podemos darnos cuenta cómo quedó marcado en nuestras vidas, cómo este acontecimiento de estar en Cristo nos marcó, nos dejó una vida pasada, pero nos presenta una vida futura, una vida pasada donde hubo cosas desagradables, donde hubo cosas donde no pudimos agradar a Dios. Aunque tal vez éramos religiosos, tal vez nos crearon en una religión y creíamos por lo que entendíamos por la religión, creíamos que estábamos bien. Pero al darnos cuenta, mi estimado amigo, al darnos cuenta por el Evangelio, porque es el Evangelio el que trajo la luz a nuestras vidas, al darnos cuenta que estábamos mal, tomamos la decisión de ir a Cristo, de entregarle nuestra vida a Cristo, para que de esa forma viniera a quedar una vida pasada, una vida vieja, le dice la palabra de Dios. Por eso Pablo dice aquí, de modo a que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o la vida vieja ha pasado, la vida de pecado, la vida de maldad, la vida donde no había un fruto para Dios, quedó atrás. Por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí la palabra clave es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué es estar en Cristo? Porque esto es lo que hace la diferencia. Esto es lo que hace que el ser humano se da cuenta que estuvo mal delante de Dios, que lo que practicó sin Cristo, mi estimado amigo, todo fue un pecado, una maldad que venía del corazón, del interior del ser humano. La Biblia dice en los tiempos de Noé que cuando Dios miró al ser humano,
El ser humano solo tenía la intención de hacer maldad, que de su corazón venía esa maldad. Por eso, mi estimado amigo, todo lo que el hombre hace, si no tiene a Cristo, si no está en Cristo, lo único que produce es maldad. Es un pecado abominable delante de Dios, lo cual lo conduce al ser humano a la muerte, a la destrucción. Por eso la clave cuando Pablo dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra clave es estar en Cristo. Pero ¿qué quiere decir cuando él dice estar en Cristo? Estar en Cristo es unirnos a Cristo, ir a Jesús, porque Jesús es el medio. Todo lo que necesitamos, todo lo que el hombre necesita, mi estimado amigo, es a Jesucristo. Es a Jesucristo para poder volver a Dios. Para poder volvernos a Dios necesitamos a Cristo. Por eso Pablo dice aquí, si alguno está en Cristo, lo que quiere decir, si alguno se une a Cristo. Jesús es el camino, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús hablando dijo: yo soy el camino. Él es el camino para volver a Dios. Él es el mediador, dice el apóstol Pablo en Timoteo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Y Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Él es el único Salvador. Por eso, mire, la importancia de estar en Cristo, la importancia de unirnos a Cristo, porque Jesús nos lleva a Dios Padre. Jesús nos une al Padre. Jesús es el puente. Él es el único medio para volvernos a Dios. Pero ¿por qué Jesús? ¿Por qué no podemos ir por alguien más? Porque, mi estimado amigo, el mundo tiene muchas doctrinas, muchas enseñanzas. Esas enseñanzas que aparentemente muestran otros mediadores, muestran otros caminos, otra forma de salvación. Pero, mi estimado amigo, Dios Padre envió a su Hijo unigénito. Dios mismo, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Jesús vino por orden del Padre, por petición del Padre. El libro de Isaías, él tuvo una visión y escuchó una voz que decía: ¿quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí está Jesús levantando su mano y diciendo: yo iré, yo iré. Él pide un cuerpo humano para venir a la tierra, para poder venir y ser el Salvador, poder ser el mediador entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que Él es el primogénito de toda creación. Por eso a Jesús le tocaba salvarnos. Cuando caímos en pecado, cuando el ser humano cayó en pecado, el único que había apto para salvarnos era Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no alguien más, mi estimado amigo? No hay. El mundo muestra otros salvadores, otros mediadores, otra forma de alcanzar la gloria de Dios. Pero te vas a llevar una decepción si no te vuelves a Dios por medio de Jesús. Te vas a dar cuenta cuando sea tu último respiración aquí en la tierra y pasas a la eternidad. Te vas a dar cuenta que aquel Salvador que te mostraron, que te enseñaron, era alguien falso. ¿Por qué? Porque así engaña el enemigo.
El único Salvador es Jesucristo. No hay otro medio. Él es el único que murió por nosotros. Por eso no puede haber alguien más. Él es el medio de Dios. Él es el que derramó su sangre que nos limpia de todo pecado. Por eso Juan el Bautista lo señala y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que tiene bajo condenación al ser humano, mi estimado amigo, lo que tiene bajo maldición al ser humano es el pecado. Cuando el pecado entró en el hombre, cuando el pecado le dieron permiso para entrar al corazón del hombre, ahí se generaron un montón de maldiciones. Muchas maldiciones que hoy el hombre, el ser humano, experimenta. Por eso, para poder salir, escapar de toda maldición, necesitamos a Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que nos limpia con su sangre de todo pecado. Por eso no podemos ir a alguien más. O podemos ir, pero de nada sirve. Porque dice la Biblia que las obras del hombre son como trapo de inmundicia. ¿De qué me sirve a mí hacer obras? ¿De qué me sirve hacer sacrificios si delante de Dios no cuentan? Si delante de Dios cualquier sacrificio que haga el ser humano, mi estimado amigo, no sirve de nada, no tiene ningún valor delante de Dios. El único sacrificio que cuenta delante de Dios es la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, si permites, si crees en Jesús y crees en esa sangre que Él derramó, dice la Biblia que esa sangre te va a limpiar de todo pecado. Esa sangre te va a llevar a experimentar y a vivir en una nueva criatura, en una nueva creación dentro de ti. Estas bendiciones, mi estimado amigo, se pueden alcanzar solo por Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, Pablo dice ahí, nueva criatura es. Nueva creación. Cuando experimentamos esta nueva creación en nosotros, en nuestro corazón, mi estimado amigo, esta nueva creación nos hizo ver lo mal que estábamos delante de Dios. Nos hizo ver que realmente estábamos caminando al lado de las tinieblas. Cuando Jesús nos rescató, nos salvó, dice la Biblia que Él nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y es ahí cuando comenzamos a mirar que realmente vivíamos en las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque no teníamos ningún temor de pecar. No teníamos ningún remordimiento al cometer pecados. Con facilidad hablábamos palabrotas, con facilidad hacíamos cosas desagradables que hoy lo entendemos por la palabra de Dios, que para nosotros son pecados. Pecados, derechos que el enemigo toma en nuestras vidas. Cuando alguien no ha experimentado esto, mi estimado amigo, de llegar a alcanzar la nueva creación, de ser una nueva criatura en Cristo, con facilidad comete adulterio, con facilidad ofende a alguien más, con facilidad pelea en cualquier parte y contra cualquier persona. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay ningún temor. Está viviendo en tinieblas, está viviendo bajo el poder del maligno. Pero hoy, esta noche, puedes escapar de esa vida que queda en el pasado. Por eso Pablo dice ahí que somos
nuevas criaturas, nueva creación, y las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque quedó atrás la vida de pecado, la vida de maldad en el ser humano. Cuando alcanzamos la bendición de la cual el apóstol Pablo habla aquí en este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi estimado amigo, cuando se alcanzan estas bendiciones, dejamos de hacer lo que hacíamos, dejamos de practicar lo que practicábamos, dejamos de cantar a lo que le cantábamos. Porque si usted escucha una canción, cualquier canción del mundo, mi estimado amigo, el hombre, el ser humano, le canta a la creación y no al Creador. Le canta a cualquier cosa creada, pero no le canta al Creador. Cuando alcanzamos esta bendición, mi estimado amigo, esto es lo primero que experimentamos. Dejamos la música del mundo, dejamos las canciones del mundo, que dejamos de cantarle a la creación para cantarle al Creador. Por eso nuestros cantos se los dirigimos a nuestro Dios y Padre. De Él cantamos de su amor, de su misericordia, de su poder, de su grandeza. Para Él es nuestra alabanza, para Él es nuestra adoración. Miren lo que hemos alcanzado al llegar a ser nuevas criaturas. Miren lo que hemos alcanzado. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Dejamos de practicar lo que hacíamos. Dejamos de cantar a lo que le cantábamos. El pecado quedó atrás. La vida vieja quedó atrás. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura, nueva creación. El apóstol Pablo lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso, si usted nos ha escuchado en esta tarde, si a usted le llamaron la atención los cantos que entonábamos, usted se ha de haber dado cuenta que no le cantábamos a lo creado por Dios, sino al Creador, al que hizo los cielos y la tierra. A esas maravillas que Dios nos ha permitido mirar por lo que Él ha hecho. Y una de las cosas que Dios ha hecho es que envió a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi estimado amigo, Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros los seres humanos. Y esta bendición la puedes alcanzar si crees solamente. Porque el Evangelio es por fe. Dice la Biblia que por fe somos salvos, por la gracia del Señor, no por obras, para que nadie se gloríe, dice su palabra. Es la sangre de Jesús la que nos ha salvado. Por eso, si tú quieres volverte a Dios y conoces otros caminos, mi estimado amigo, el enemigo es experto en engañar, porque no hay otros caminos. El camino es Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, lo que él quiere decir, si alguno se une a Cristo, porque la unión a Cristo Jesús, mi estimado amigo, nos lleva a Dios Padre. Jesús lo dijo,
Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Hoy en esta noche, antes de terminar, queremos invitarte para que te vuelvas a Dios. Vuélvete a tu Creador, vuélvete a ese Dios que te formó, que te hizo con un propósito. Y la forma de volvernos a Dios es por medio de Jesús. Por eso Jesús, cuando comenzó a predicar, Él decía: creen en Dios, pero crean también en mí, dijo. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios por medio de Jesucristo. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, quería me salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Hoy creo en el Señor Jesucristo. Abro mi corazón para que Él entre y more en mí. Hoy recibo al Señor como mi Dios y mi Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para en aquel gran día, Señor, mi nombre esté anotado y sea leído y pase a morar contigo a la patria celestial. Perdona todos mis pecados, aún de los que no tengo memoria, pero del cual usted sí tiene el conocimiento. Porque nada pasa que usted no lo sepa. Perdóname, Señor. Ven a mi vida y cámbiame. Muéstrame ese camino que he de seguir. Tómame de tu mano, Señor, y enséñame a caminar por la vereda angosta, pero que lleva a la vida eterna contigo. Nuestro Dios es bueno. Él es perdonador, Él es misericordioso. Aleluya. No hay nadie como nuestro Dios. Dice la Biblia que cuando Él perdona, Él olvida todo pecado, toda ofensa que el hombre le ha hecho. Estimado amigo, dice la Biblia que cuando Él perdona esos pecados que el hombre comete, Él los va y los sepulta en lo más profundo del mar. Eso es lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es perdonador.